Capítulo 12. Ámalos y haz lo que quieras. El amor es la fuerza más poderosa del universo, 1000 veces más que la ira, el resentimiento y el temor. Un solo acto de amor puede cancelar miles de actos de naturaleza inferior. El amor todo lo cura. El amor todo lo puede. Lo único que importa en la vida es el amor. El poder sanador del amor es infinito. La solución nunca está en el plano del problema. La solución es siempre el amor, que está más allá de los problemas. Hermosas verdades leídas y escuchadas aquí y allá, a lo largo de mi incansable búsqueda de aprender a amar. Me encanta ser madre y me encantan los padres y las madres. He trabajado con cientos de ellos en terapia, cursos y conferencias y siempre me he encontrado con seres que, como yo, están en constante búsqueda del por qué, del qué hacer y cómo hacerlo mejor en su función de padres. A veces bromeo con ellos respecto al hecho de que no importa cuál sea el tema del curso o la conferencia, siempre acaban preguntando cosas relacionadas con sus hijos, cómo ayudarles a resolver tal problema, por qué su hijo se comporta de tal forma, qué hacer con su hijo para cambiar la actual situación. Y aun cuando les hago ver cómo los hijos pueden ser grandes distractores para no vernos a nosotros mismos, y aun cuando los invito a verse a sí mismos a la luz del tema que estamos revisando, las preguntas acerca de sus hijos siempre son contestadas y respetadas, porque sé que son el reflejo de una honesta intención de ser mejores padres. Efectivamente, los padres nos preocupamos demasiado de qué hacer y cómo hacerlo. Conozco padres expertos en el manejo del lenguaje asertivo con sus hijos, en la comunicación empática, en la perfecta formulación y negociación de normas y límites. Pero aun con todas esas habilidades técnicas, las cosas no les funcionan. El dolor y el desamor reinan en sus hogares. La distancia emocional con sus hijos es inmensa. ¿Qué pasa entonces? ¿Demasiada técnica? Poco amor. Existen familias donde la falta de amor salta a la vista. Algunos padres usan toda su energía en intentos de solución. Se repite una y 1000 veces, pero no funcionan. Lo que están haciendo estos padres es tratar de resolver el problema en el nivel más externo y superficial, como es el de los comportamientos, pero sin llevar a cabo ninguna transformación en los niveles más profundos, como lo son el emocional, el mental y el espiritual. Están demasiado interesados en la parte técnica de la paternidad, mientras que la parte profunda está desatendida. No hay duda, sin embargo, de que los cambios en el nivel de comportamiento son importantísimos y muchas veces van a ser el disparador de cambios más profundos. No quiero negar o minimizar la importancia de los cómo en el manejo de los hijos. Esto es vital y existen excelentes libros para ayudarnos a desarrollar habilidades, pero ello, sin amor, se convierte solo en técnicas que producirán solucionarse superficiales y transitorias a un problema, mientras surge otro o el mismo con diferente disfraz. Los padres necesitamos trabajar en los planos internos, porque a fin de cuentas los externos son reflejo de los primeros. Estoy absolutamente convencida de que no importa cuál sea el problema que un hijo presente, el amor incondicional de los padres será indispensable para resolverlo. No te preocupes tanto por qué cometes errores en los cómo. Preocúpate, o mejor ocúpate, en acrecentar tu capacidad de amarlos. Es posible hacerlo. Trabaja duro en ello y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque un padre que ama profundamente a un hijo sabe por intuición qué hacer y qué no hacer, cuándo dar y cuándo pedir, cuándo ayudar y cuándo dejar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo retener y cuándo soltar. Y cuando un padre no sabe qué hacer, se centra entonces en su corazón y le pregunta al amor, y el amor siempre le responderá, no importa qué error cometa, su impacto sobre el hijo será suavizado por el amor, porque los errores que un padre amoroso comete no dejan esas dolorosas heridas que tanta gente va cargando por la vida. Recuerdo algo que dejó una imborrable huella en mí. Sucedió hace unos 8 años en la sala de espera de un consultorio. Frente a mí se encontraba sentada una joven madre. Era obvio por su aspecto y su lenguaje que se trataba de una persona humilde, sin preparación académica, pero a la cual desde entonces he querido parecerme, aunque sea un poco. Su hija de unos 8 o 9 años padecía una enfermedad muy notoria a simple vista,
una desviación de la columna vertebral que aún a su corta edad ya había provocado un importante grado de deformación en su cuerpo. Su cara era extraña. Aunque no podría decir qué clase de patología era, su boca estaba torcida y sus ojos ubicados de forma totalmente asimétrica en su carita. Lo esperado desde un punto de vista fríamente psicológico sería que esa niña presentara ciertos rasgos de personalidad como inseguridad, timidez, hostilidad, e incluso sería comprensible si tuviera síntomas de agresividad e incapacidad de socializar, producto sin duda de ir por la vida con esas diferencias físicas tan notorias que por lo general animan crueles bromas de otros niños y las miradas punzantes de la gente. Pero para mi sorpresa encontré en esa niña a la criatura más dulce, amorosa y luminosa que he conocido. Sigilosamente se acercaba a cada una de las personas que estábamos en esa sala de espera. Gracias a Dios, incluyéndome a mí, dedicándonos unos minutos para preguntar: ¿está usted enfermo? ¿De qué? ¿Le duele mucho? Y luego expresaba su compasión de la manera más hermosa que he visto. ¡Ay, pobrecito! Pero pronto se va a curar. Sana, sana, colita de rana. Y finalmente contaba brevemente su propia historia y que estaba allí porque un doctor muy bueno le iba a hacer una operación. Todos, absolutamente todos, los que la veíamos estábamos fascinados. Esa niña rompía mis esquemas y yo en secreto me preguntaba cómo era posible que una niña con toda esa deformidad física fuera como ella. Y mientras más la veía en acción, mayores eran mis interrogantes. Pero al voltear a ver a su madre, todas mis dudas y cuestionamientos fueron contestados. Nunca he visto una madre mirar a su hijo de la manera que ella lo hacía. Su cara toda reflejaba tanto amor y luz. Sonreía levemente y sus ojos brillaban de amor mientras observaba a su hija interactuar con la gente y de vez en cuando, con una dulce y aprobatoria voz, le decía: «Ya, hija, deja al Señor en paz». Entonces la chiquilla corría a abrazarla efusivamente y le decía: «Te quiero», en las formas más graciosas y hermosas imaginables, para luego volver a platicar con el siguiente paciente. Entonces entendí tan claro como ningún libro me lo hubiera podido explicar, que la diferencia entre un niño feliz y psicológicamente sano y un niño infeliz y enfermo son la aceptación y el amor incondicional de sus padres. Amar y aceptar incondicionalmente a un hijo no significa permitirle todo, no poner límites, no alzarle nunca la voz, no ser firme, no experimentar jamás sentimientos como el enojo o el resentimiento, sino más bien significa amarlo como es, aun en los momentos en que te encuentras verdaderamente molesto con él, y aunque tu cuerpo, tu voz, tu respiración, tus gestos y tu energía estén mostrando esa molestia, ahí en el fondo, en tu centro, está tu amor por él, y tu hijo lo siente desde su centro y responde a él, porque quien se siente amado está más abierto y dispuesto. En el capítulo 5 hablamos del rechazo y cómo, ya sea que se exprese o no, el hijo lo siente, lo sabe de una forma muy visceral, lo percibe en cada interacción de la relación. También comentamos que cuando un hijo con frecuencia reclama «no me quieres» o «prefieres a mi hermano», realmente está percibiendo esa verdad, y aunque el padre se pase la vida asegurándole lo contrario, el hijo no lo cree, simplemente no se convence. Pues ocurre igual con el amor. Puedes hacer lo que sea, decir lo que sea, equivocarte de la manera que sea, y tu hijo siempre percibirá tu amor. Hace 3 años, mientras estudiaba un entrenamiento para terapeuta en alcoholismo y adicciones, tuve el privilegio de conocer y trabajar con decenas de adictos y conocer sus historias alrededor de esta enfermedad. Si bien la adicción es una enfermedad primaria que no se deriva de otras, con componentes de tipo genético, orgánico, psicológico, familiar y social, se ve fuertemente impactada por aspectos mucho más profundos como el sentido de la vida, la espiritualidad y por supuesto el amor o el desamor. Lo que descubrí repetidamente en esas dolorosas historias fue la profunda e importantísima influencia que ejerce en el proceso de recuperación del adicto el amor de los padres y familiares, aun con todo el dolor, la impotencia, el enojo y la frustración que puedan sentir. Si bien es cierto que la recuperación de un adicto depende solo de él y de su propio deseo, determinación y compromiso para salir adelante, creo realmente que el amor de sus seres queridos le ayudan sobremanera.
Este comentario no tiene ninguna base de investigación científica o estadística y solo muestra mi propia percepción y mi propia opinión al respecto. Reducir, pues, la paternidad a un conjunto de técnicas, fórmulas y comportamientos es ignorar el poder curativo al amor. Es tan grande el poder saludable del amor que la Madre Teresa, los médicos y las enfermeras se ahorran con él la transmisión de una enfermedad contagiosa. El Dr. Jerry Jampolsky, por ejemplo, fue enviado a un hospital de tuberculosis durante su internado. Un día fue llamado porque una enferma sufría una congestión pulmonar y un paro cardíaco. Estaba sangrando por la boca. No obstante, decidió darle respiración boca a boca. Las enfermeras le advirtieron que se iba a contagiar. Él siguió adelante. Nunca se contagió. Así descubrió que él no sería vulnerable mientras hiciera las cosas por amor. Si esto hace el amor en el cuerpo físico, imagina lo que hace en otros niveles. Cuando hablo de amar incondicionalmente a un hijo, no me refiero a ese erróneo concepto del amor, según el cual amar es estar siempre sonrientes, siempre dispuestos. Amar es mucho más que eso. Amar a tu hijo significa que puedes sentir y mostrar todos tus sentimientos, tu amor, así como tu enojo, tu aprobación, tu desaprobación, tu alegría y tu tristeza. Significa saber cuándo ayudarle y cuándo dejarlo enfrentarse solo a una situación. Significa respetar inmensamente su propio camino sin entrometerte más de lo que te corresponde, sin intentar allanárselo y facilitárselo, o peor aún, modificárselo. Significa que entiendes cuando su alma ha elegido vivir una experiencia y le permitas vivirla. Porque tienes la humildad de saber que aún siendo su padre, ignoras en gran medida los motivos de su alma, los planes que el Ser Supremo tiene para él y el sentido profundo de su vida. Este último punto puede causar un choque interior y es comprensible, ya que consideramos impensable que un padre deje a su hijo vivir una experiencia que se considera peligrosa, perjudicial o de algún modo negativa. Precisamente a eso me refiero cuando digo que aún siendo sus padres, ignoramos en gran medida los motivos de su alma. En una conferencia me preguntó una madre, ¿cómo conciliar algo que parece tan opuesto como la responsabilidad de proteger y guiar a un hijo y darle la libertad para elegir o vivir ciertas experiencias que él se empeña a vivir? ¿Cómo dejarlo seguir caminando cuando vemos que 2 pasos más adelante está un precipicio del cual quizá no se ha percatado y al que está a punto de caer? Mi respuesta fue la siguiente. Cuando un hijo, sobre todo en la adolescencia, está empeñado en vivir algo, lo hará frente a sus padres o a sus espaldas, pero lo hará. Hay situaciones donde alertarlo respecto al precipicio que puede toparse es suficiente para que se detenga y vire hacia otro lado. Pero en otras situaciones, alertarlo, amarrarlo para que no siga adelante, amenazarlo o intentar lo que sea para detenerlo simplemente no funcionará. Él seguirá adelante porque está decidido a hacerlo contigo, sin ti, contra ti y a pesar de ti. Y entonces lo único y lo mejor que los padres podemos hacer es mostrarle el precipicio, advertirle lo que le pasará si cae en él, pedirle que se detenga, ofrecerle nuestra mano para llevarlo hacia otra dirección. Pero si él decide seguir adelante, solo nos queda amarlo incondicionalmente y orar mucho por él de la forma que a ti te guste hacerlo y cualquiera que sea el nombre del Ser Superior en quien tú creas. Orar y orar para que al final de su caída por el precipicio, cuando esté a punto de estrellarse, un séquito de ángeles, un amigo, una pareja, un terapeuta, la madre naturaleza, un libro, la energía cósmica, la casualidad, la causalidad o su propia sabiduría interior lo tome, lo abrace, lo salve y sea él mismo por su propia convicción quien elija no volver jamás a acercarse a los precipicios. La otra alternativa que tenemos es rechazarlo, despreciarlo, alejarnos de él y de todas maneras se irá al precipicio de donde tal vez no regrese. Más adelante en este capítulo hablaré del poder de la oración y a qué me refiero cuando la menciono. He visto demasiados casos donde el amor de los padres ayuda a un hijo a salvarse como para dudar del poder del amor.
Obedeciendo a esta profunda convicción, te ofrezco en este capítulo algunas herramientas, algunos caminos que en mi propia experiencia y en la de muchos padres y madres con los que he trabajado han ayudado a desarrollar nuestra capacidad de amar a nuestros hijos. No son los únicos caminos, tampoco pretendo decidir que son los mejores. No son siquiera recetas de cocina que hay que seguir literalmente, paso a paso, y no puedo garantizarte resultados. Simplemente son caminos que a algunos padres nos han funcionado y es posible que a ti también, o por lo menos te motiven a iniciar tu propia búsqueda. Lo que sí te aseguro es que practicándolos tienes muchas más probabilidades de lograr resultados que si no lo haces. Muchas cosas en la vida no nos funcionan no porque sean inútiles en sí mismas, sino por nuestra crónica falta de persistencia. Conocer la parte oculta. Como he comentado anteriormente, es indispensable ser consciente, darte cuenta de la parte oculta en la relación con tus hijos, esa que está detrás de tus reacciones y de tu sentir y que puede ser causa importante de tus conflictos con ellos. Los capítulos anteriores te servirán de guía para explorar estos aspectos. También te ayudará a hacerte preguntas como las siguientes y respondértelas a ti mismo con toda honestidad con el fin de descubrir la parte oculta. Además de lo que tengo claro, ¿por qué me molesta tanto ese comportamiento de mi hijo o esta situación? ¿Me avergüenza ante otros? ¿Me preocupa que piensen que no soy buena madre o padre? ¿Se parece a mí justo en lo que tanto me desagrada a mí? ¿Le tengo envidia porque él sí puede o tiene lo que yo no? ¿Estoy tratando de que él sea o haga lo que yo no pude en el pasado o no puedo ahora? ¿Quiero que él haga o cambie algo que yo no puedo cambiar? Darte cuenta de esa parte oculta es tomar tu parte de responsabilidad en el asunto y te sorprenderás al ver cómo el simple hecho de descubrirla disminuye en gran medida tus sentimientos hostiles hacia tu hijo. Por otra parte, pretender modificar conductas o situaciones solo en el nivel externo, sin reconocer la parte oculta, casi nunca es suficiente para lograr transformaciones de fondo hacia una relación más sana, verdadera, profunda y permanente. Si al descubrir eso que te pasa con tu hijo, eso que estás proyectando de ti en él, sientes el deseo de contárselo, adelante, es válido, es útil y puede tener un impacto muy positivo entre ustedes. Expresar tu amor. Existen por fortuna muchas formas de expresar amor, pero hay formas que tienen algo de mágico, que bajan la guardia de cualquiera, que llegan directamente al corazón, lo tocan, lo abren e inician una cadena de actos de amor que se suceden casi por sí mismos, uno tras otro, de forma bidireccional, reforzando fuertemente los lazos emocionales entre las personas. De esas formas te voy a hablar porque son mis favoritas. Recuerda cuánto lo amas y díselo. Cuando mi hijo Francisco tenía 16 años, llegó un día con una arracada en la oreja derecha. Me sorprendí al verlo. Y debo confesar que me sorprendí más al ver mi reacción. Me creía menos prejuiciosa y más moderna, pero en realidad me disgustó muchísimo su gracia. Mi primera reacción fue decirle, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo vas a andar por ahí con ese arete? Y seguramente otra serie de reclamos que por conveniencia o por cualquier otra razón he olvidado. Él, bien armado con todos sus argumentos de adolescente y fortalecido con el apoyo de su hermana Marcia, 2 años mayor, inició su defensa. Mamá, lo hice simplemente porque así lo quise, porque me gusta, porque es mi vida, mi cuerpo, mi oreja. Al mismo tiempo, por si no me había quedado claro, su hermana enfatizó. Claro, mamá, es su oreja. Y dicho esto, se dieron la media vuelta y se fueron dejándome con la segunda parte de mi sermón en la punta de la lengua. Confieso que me tomó un buen rato asimilar el asunto. De hecho, mi consternación no desapareció hasta que entendí la parte oculta de lo que me estaba pasando. Entonces mi enojo y frustración bajaron considerablemente y pude tocar de nuevo el gran amor que siento por mis hijos. Lo llamé, vino junto a mí y le dije, hijo, aun cuando te hayas colgado ese arete o te falten varios por colgar, te sigo amando muchísimo. Es verdad que no me gusta, me encantaría que te lo quitaras, pero con arete o sin él, yo te amo.
El cambio en su lenguaje corporal, su expresión, su voz me mostraron que había tocado su corazón desde mi corazón y como era de esperar, de ahí en adelante me incomodó mucho menos el arete. Hasta le conseguí una cajita para que lo guardara en la noche y no se le perdiera. Y dicho sea de paso, a las 3 semanas se enfadó y se lo quitó, quedando en el pasado ese evento de los muchos que vivimos juntos a lo largo de su agitada e intensa adolescencia. Permíteme compartirte que descubrí en esa revisión de mi parte oculta. Me preguntaba por qué algo que no era trascendente me importaba tanto. Mi concepto de trascendente en ese contexto es todo aquello que daña a uno mismo, daña a otros o tiene repercusiones importantes dentro de uno, 5 o 10 años, es decir, que afecta negativamente la vida presente y futura. Desde ese punto de vista, el asunto del arete no era trascendente, entonces, ¿por qué me molestó tanto? Descubrí que según mis propios prejuicios y paradigmas, un muchacho con un arete era algo muy desagradable, por lo tanto, me daba vergüenza que mi hijo trajera un arete. Me daba vergüenza con mis pacientes, con mis alumnos, con mis amigos, y temía las críticas de mi conservadora familia cuando lo vieran. Me importaba mi imagen, me aplastaban el pecho mis prejuicios, me asustaba el momento de oír los comentarios punzantes en tono de broma de mi familia. Pero, ¿qué culpa tenía mi hijo de que yo estuviera tan atorada en el que dirán y que tuvieran paradigmas tan estrechos para evaluar? Y lo peor del caso, tal vez ni siquiera iba a sobrevenir todo aquel alud de críticas que suponía. Demasiadas veces he comprobado cómo la mayoría de las cosas que suponemos que van a ocurrir en realidad no ocurren, pero fue necesario hacer toda una revisión honesta para descubrir esto. Descubrí que estaba sacrificando el amor a mi hijo a cambio de quedar bien. Descubrí que efectivamente, tal como él me lo dijo, estaba en su derecho de hacerlo, pues a nadie afectaba. Descubrí que en ese momento de mi vida estaba más llena de prejuicios y necesidades de aprobación de lo que había creído. Benditos maestros son los hijos. Cada vez que tú acompañas un reclamo o un regaño con la confirmación de tu amor, estás verdaderamente formando a tu hijo. No significa que le des por su lado, que te reprimas a ti mismo, sino que aun cuando le expreses tu enojo, tu furia, tu simple desacuerdo, también te recuerdes a ti y le recuerdes a él cuánto lo amas. Es muy importante, sin embargo, que expreses ese amor cuando verdaderamente lo sientas y es muy probable que no sea en el momento en que estás tocando el enojo y la desaprobación. Tal como a mí me pasó, puede ser necesario esperar un poco o mucho para sentirlo realmente y podérselo expresar, porque la congruencia entre lo que dices y lo que sientes es indispensable para que el mensaje llegue. Mi alumna Marisela me comentó que la última vez que su hija reprobó un examen después de años de malas calificaciones fue cuando ella le dijo: estoy tan harta de tus reprobadas, tan desilusionada, tan enojada, pero a ti te amo muchísimo. Claro, porque mucho más poderoso será ese mensaje de amor cuando expresas que tu enojo o desaprobación es hacia ese determinado comportamiento, el arete, reprobar, no cooperar, etc. Y no hacia la persona de tu hijo. Frecuentemente los padres, queriendo rechazar un comportamiento, rechazamos a nuestro hijo completito, lo cual le deja el mensaje: todo tú me desagradas, en lugar de tu comportamiento me desagrada. Expresar verbalmente nuestro amor es un camino infalible para estrechar la relación con nuestros hijos. No necesita haber razones para hacerlo, solo querer. A veces los padres les hablamos demasiado de lo que no nos gusta de ellos, de lo que hacen mal y casi nunca de lo que sí nos gusta de ellos, de lo que sí hacen bien y de cuánto los amamos. La parte de la cual le hablas a una persona es la que te va a mostrar. Háblale de su sombra y te mostrará su sombra. Háblale de su luz y te mostrará su luz. Esto en psicología se llama reforzamiento. En la vida se llama sincronicidad. Para muchas personas es difícil expresar sus sentimientos verbalmente debido al simple hecho de que no aprendieron a hacerlo. Y en estos casos, una excelente e igualmente efectiva forma de expresarlos es escribirlos. El impacto que puede causar una nota o una carta donde hables de esos hermosos sentimientos que por cualquier razón no te atreves a expresar en persona es sumamente positivo. Recuerdo que al sugerir esto a un paciente me comentó: me gusta la idea,
pero siento que es muy cobarde escribirlo, en lugar de decirlo frente a frente. Mi respuesta fue: atreverse a expresar sentimientos es por sí mismo un acto de valentía, y es valiente hacerlo por escrito, porque cuando escribes algo se queda ahí para siempre. Expresa a tus hijos tu amor, no te limites a las formas abstractas de hacerlo, suponiendo que es suficiente, muestra mantenerlos, pagarles la escuela, las vacaciones y la ropa, cocinar para ellos, cuidarlos y apoyarlos. Si bien es cierto que todas esas son formas reales y muy válidas de mostrar amor, tu hijo también necesita oírlo. No te limites en la expresión oral del amor. Nunca será demasiado. El poder del contacto físico. Hay tantas formas de reaccionar ante el contacto físico como seres humanos hay sobre la tierra. Algunos le temen, otros lo disfrutan, algunos lo buscan, otros lo rechazan. Hay quienes lo evitan en lo posible y quienes no pueden vivir sin él. Ashley Montagu habla del hambre de la piel, que todos conocemos porque existen muchos tabúes contra el tacto. El contacto físico satisface el hambre de la piel que todos tenemos. Cuando somos bebés nos sentimos seguros y amados a través del contacto físico de nuestra madre en primer lugar y el de nuestro padre y otras personas que nos aman en segundo plano. Un bebé que es privado del contacto físico puede presentar una gama de enfermedades físicas y emocionales que van desde la ansiedad, trastornos del sueño y del apetito, hasta fiebres inexplicables, anemia e incluso raquitismo. El contacto físico es una necesidad física y emocional básica del ser humano y solo cuando se ha padecido rechazo, desamor o agresión física, la gente desarrolla temor o aversión hacia este contacto. Pero en su estado natural, al ser humano lo busca y lo disfruta. Un bebé o un niño pequeño que están en la etapa de la vida en que mostramos más nuestra verdadera naturaleza, buscan el contacto físico y pueden sosegarse ante un brote de ansiedad con solo ser tocados amorosa y suavemente por un rato. El Instituto de Investigación del Tacto de la Universidad de Miami ha realizado numerosos estudios relativos a los efectos sanadores del contacto físico, colaborado además con investigaciones de la Universidad de Duke y Harvard. Han encontrado, por ejemplo, la reducción de ataques de apnea, muerte de cuna y un aumento de peso del 47% más a prisa en bebés prematuros que son tocados suave y amorosamente todos los días, así como el desarrollo de mejores reflejos, mayor resistencia a las enfermedades y estados de ánimos más tranquilos en bebés normales que son acariciados. En investigaciones con personas de cualquier edad, el Instituto de Investigación del Tacto ha descubierto que incluso el más leve contacto físico tiene importantes efectos. Por ejemplo, baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial, estimula el sistema inmunitario y por lo tanto aumenta la resistencia a las enfermedades. Estimula la secreción de endorfinas, los analgésicos naturales, reduce la concentración de cortisol y noradrenalina, hormonas del estrés, reduce la tendencia a la depresión y a la sensación de soledad. Cuando estamos tristes, temerosos, enfermos, cansados, frustrados, el contacto físico nos llega como un bálsamo que sana y restablece nuestro equilibrio. Cuando estamos sanos, felices, plenos, el contacto físico incrementa esas sensaciones ya de por sí sanadoras. Las cosas, las plantas, los animales y por supuesto los seres humanos respondemos al contacto físico amoroso. Entonces, ¿por qué desperdiciamos tanto este recurso que hace sentir tan bien? Porque desgraciadamente a lo largo de la vida vamos construyendo tabúes al respecto, como si tocarnos fuera malo o peligroso. Las manos no son solo para el trabajo, el castigo y el sexo, son mucho más, un medio humano realmente creíble de hacer contacto. Recuerdo a mi paciente Alejandra, quien a sus 18 años me decía tristemente que en cuanto llegó a la pubertad y su cuerpo empezó a tomar forma de mujer, su papá, antes muy cariñoso, de pronto dejó de serlo y ella recordaba con nostalgia aquellos tiempos. Esto pasa frecuentemente con los padres padrones, abandonan la expresión física de afecto hacia sus hijas porque suponen que está mal hacerlo cuando han llegado a cierta edad. La verdad sobre esto es que nunca llega una edad límite para que las expresiones físicas de amor deban suprimirse. Como todo en la vida, simplemente cambian, así como cambia la forma en la que hablamos a los hijos cuando son bebés a cuando tienen 5 o 20 años,
o así como cambia la forma en que ponemos límites a nuestros hijos cuando tienen 2 años, 15 o 23, o bien como cambia la forma en que los alimentos cuando son bebés a cuando son niños mayores. Así también de manera natural y espontánea cambia la forma de expresarles físicamente nuestro amor. Lo que lo hace difícil es esa carga prejudicial que hemos asociado al contacto físico. En la pubertad, entre los 11 y 13 años aproximadamente, es común que les disguste a los hijos el contacto físico de sus padres, mucho más en público. Es una incomodidad que a veces tienen que soportar. Sin embargo, sigue siendo importante para ellos y lo buscarán en el momento y la forma que lo necesiten. Comprende la intención positiva de sus comportamientos. Vivir con un enemigo al lado durante años, día tras día, y además mantenerlo y hacerse cargo de él, suena a pesadilla o película de terror. No obstante, esta es la sensación que muchos padres experimentan hacia sus hijos, sobre todo respecto al hijo difícil. La sensación de que está ahí para fastidiarles la vida, de que detrás de lo que hace hay una mala intención, de que es malo y perverso, y en pocas palabras, la sensación de que ese hijo es su enemigo. Esto sucede debido a que no comprendemos que detrás de los malos comportamientos de ese hijo se esconde una llamada de atención, una petición de ayuda, una súplica de amor y aceptación, una búsqueda de felicidad, de llenar un vacío, de sentirse seguro, de sentirse valioso, y ese comportamiento es la única forma que ha encontrado para conseguirlo. Quiero recordarte que no se trata de que un día tu hijo se sentó a pensar cómo podría portarse mal para lograr todas esas cosas positivas. Eso sucede a nivel inconsciente, sin planearlo, como un mecanismo para compensar una carencia o protegerse del sufrimiento. Y aun cuando hay hijos que inconsciente o conscientemente se portan mal para agredir, desquitarse o llamar la atención, no es porque sean malos, sino porque eso les ha funcionado. Pero ir por la vida sintiendo que tus hijos tienen malas intenciones hacia ti solo te lleva a percibirlos como adversarios y te dificulta establecer las relaciones sanas y amorosas con ellos. Así pues, los comportamientos de los hijos, no importan cuán malos sean, tienen en el fondo una intención positiva, y comprender esta verdad te abre la posibilidad de ayudar a tu hijo a buscar formas más sanas de conseguir lo que intenta lograr a través de su mal comportamiento. Veamos un ejemplo que nos aclare esto. Fumas como chacuaco, recriminaba Héctor a Luis, su hijo adolescente. Acto seguido, desplegaba una larga y muy bien documentada explicación sobre los daños asociados al cigarro, lo cual resultaba muy interesante para cualquiera, excepto para Luis, que la había escuchado casi todos los días durante meses y en diferentes tonos, desde uno sereno, cálido y suave hasta uno energético y agresivo. Estoy seguro de que lo hace más por molestarme que porque en realidad le guste, decía Héctor con una mezcla de rabia e impotencia. Y en parte tenía razón, ya que la afición de Luis por el tabaco desaparecía misteriosamente cuando su papá salía de viaje, periodo durante el cual no le daban ganas de fumar. Y aquí entre nos, me confesó un día, ni me gusta tanto. Esa era una afición muy selectiva que por supuesto tenía en parte la intención de molestar, pero ¿qué más había detrás? Podríamos habernos quedado con esa interpretación superficial de su comportamiento y clasificarlo como una forma de molestar a su papá, pero había más, siempre hay más, de manera que cuando Luis y yo revisamos la ecología de ese comportamiento, es decir, qué pasaría si él dejara de fumar, encontramos verdades interesantes e importantes para entender la intención positiva, siempre la hay, de su mal comportamiento. Descubrimos que el único momento en que su papá se acercaba a Luis era cuando fumaba, y casi la única comunicación que tenía con él era ese largo sermón sobre los daños del tabaco, de modo que cuando Luis dejara de fumar, su comunicación y contacto con su papá serían prácticamente nulos, de forma tal que seguir fumando le garantizaba seguir obteniendo su atención, aunque fuera para reprenderlo. De ese tamaño es la necesidad de los hijos por captar la atención y la cercanía de los padres, y pueden incluso llegar a desarrollar conflictos importantes si estos proporcionan lo que ellos necesitan. Esto puede presentarse a un grado tal que el hijo, de cualquier edad, prefiera portarse mal,
y recibir constantes regaños y quizá hasta golpes antes que ser ignorado por sus padres. Si los únicos momentos en que hablas con tus hijos o te acercas a ellos es cuando tienes algo para reprochar, llamar la atención, regañar o reclamar, no te extrañe que se porten mal, ya que es la única forma que conocen para que te acerques a ellos. Pero puedes probar un nuevo camino. Puedes acercárteles en cualquier otro momento para que ya no necesiten de ese comportamiento que te atrae a ellos como un imán. Veamos otro caso. Paola es una chica de 13 años. Miente muchísimo, dice su mamá, quien está realmente preocupada por esto. Con frecuencia sus padres la descubren en sus mentiras y por más intentos de solución que han puesto en práctica, castigos, regaños, consejos, nada parece funcionar. Paola miente respecto a sus salidas. Dice, por ejemplo, que irá a casa de una amiga a hacer la tarea y en realidad se va al cine. Miente acerca de actividades de la escuela, no avisa sobre las juntas para padres o inventa actividades académicas especiales, como visitas a museos o trabajos escolares, para obtener dinero extra. Miente casi en todo, aun en cosas donde pareciera no haber necesidad. ¿Cuál podría ser la intención positiva de un comportamiento como este? Como toda adolescente incipiente, Paola quiere comerse el mundo de un bocado. Le apasiona la amistad y la sensación de salir a divertirse sin papás. ¿Qué pasaría si esta misma tarde Paola te dice que quiere ir al cine con sus amigas? Pregunté directamente a su mamá. No la dejaría, respondió ella, porque está muy joven para ir al cine sola con sus amigas. Que clara es la razón que obliga a Paola a mentir. No avisa de las juntas escolares porque sus papás siempre que asiste reclama, regaña a la maestra, se queja de mil cosas y Paola se siente muy avergonzada por ello. Inventa actividades extraescolares porque necesita dinero para sus salidas al cine o al cafecito con sus amigas. Cada una de las mentiras de Paola son intentos de obtener algo que es en verdad importante para ella, como sentirse aceptada por su grupo de amigas, socializar y divertirse, necesidades muy importantes en esa etapa de la vida. Si bien la forma en que lo logra, mintiendo, no es la mejor ni la más sana, la intención de ese mal comportamiento es sumamente positiva y válida. Resulta necesario entonces que los padres de Paola negocien nuevos acuerdos con ella, de modo que de una forma funcional para todos le permitan vivir esas experiencias que tanto desea y a las que tiene derecho. A veces también los malos comportamientos tienen la intención positiva de proteger a uno de los padres o a la relación de pareja. Eso significa que un hijo puede desarrollar un síntoma físico o emocional o una conducta problemática de una forma inconsciente para distraer la atención de sus padres hacia él y así desviarla de la problemática personal o de pareja que está ocurriendo. Hace algunos años conocí a una familia cuyo hijo adolescente había fallecido en un accidente. Casi no lloraron porque había que ser muy fuertes. Pasado el funeral, decidieron no volver a hablar del asunto para poder superarlo. Gran error. El papá volvió al trabajo como si nada y la madre y los hijos a sus propias actividades. El hijo menor de 6 años empezó a presentar extraños comportamientos, quebraba los adornos favoritos de la mamá ante sus horrorizados ojos, echaba toda clase de pequeños objetos dentro de la sopa mientras su mamá cocinaba y a veces simplemente se ponía a gritar y saltar como un loco durante varios minutos que resultaban eternos y durante los cuales no había poder humano que lo aquietara. Y se porta peor justo en los momentos en que me siento muy mal, decía su madre. ¿Y cuál crees que era la reacción de ella ante todos esos comportamientos? Claro, explotaba en llanto, lloraba, lloraba y lloraba, a veces durante horas, y sentía un gran alivio después de hacerlo. Esta era justamente la intención positiva de los malos comportamientos de su hijo, hacer que su madre se desahogara, aligerar la enorme carga emocional que él inconsciente sabía que estaba reprimiendo, y de esa manera protegerla de enfermedades físicas o emocionales. Conscientemente los hijos realizan estos actos sorprendentes para proteger a sus padres, y no podemos evaluar los malos comportamientos de una forma aislada, como si no estuviesen relacionados con el resto del sistema familiar dentro del cual se presentan. En muchos otros casos, los problemas de los hijos sirven para mantener a los padres distraídos de su propia relación, de todo el resentimiento que guardan uno hacia el otro, de la insatisfacción y de la fuerte problemática de pareja bien reprimida y negada. Cuando una pareja me presenta la urgencia de resolver la problemática de un hijo, les pregunto, ¿de qué van a hablar cuando su hijo se alivie o desaparezca el problema?
y se encuentra con la sorprendente verdad de que toda o casi toda su conversación gira en torno al problema de su hijo, y casi toda su atención y energía están dirigidas a él. Bien, demostrado está en terapia familiar que cuando el hijo, que tiene un síntoma importante, mejora, se destapa una crisis en la relación de pareja de sus padres, ya que el distractor desapareció. Acto seguido, el hijo vuelve atrás o se genera en otro hijo un nuevo problema, con el fin de seguir distrayendo a los padres de sus fuertes conflictos, y entonces la crisis de la pareja se detiene por un tiempo. Si bien esta es una verdad irrefutable, ampliamente estudiada y comprobada, no significa que no haya solución. Tampoco significa que la familia pasará la vida dentro de ese juego patológico y doloroso. La ayuda profesional está disponible para todos y aporta las herramientas necesarias para encontrar soluciones. Cada vez que he mencionado el término portarse mal o mal comportamiento, lo he entrecomillado porque esa es la forma en que solemos llamarle a las conductas problemáticas o conflictivas, pero al tal como lo comprendemos ahora, en realidad no son malas, son solo mecanismos para lograr algo importante y positivo. Si bien hay un sinfín de intenciones positivas detrás de los malos comportamientos, los ejemplos aquí presentados pueden ayudarte a explorar tu propia situación particular. Siempre que encuentres un mal comportamiento en tu hijo, intenta descubrir la intención positiva que hay detrás de él, preguntándote o preguntándole para qué lo hace, qué intenta obtener, qué pasaría y qué cambiaría si dejara de hacerlo. Te sorprenderá lo que vas a encontrar, y cuando lo descubras cambiará radicalmente tu forma de percibir la situación. El siguiente paso es hallar juntos las nuevas formas, las maneras más sanas de obtener eso que es importante para él. Los cambios espirituales. Hay una diferencia entre religión y espiritualidad. Una persona puede ser muy religiosa pero no espiritual, o muy espiritual pero no religiosa. La espiritualidad es una fusión, una conexión profunda y real con lo divino, con el ser superior que está dentro de nosotros y que está en todo y en todos, cualquiera que sea el nombre que cada uno le dé a ese ser superior: Dios, universo, vida, Alá, Jehová, energía cósmica, esencia, poder superior. Al pronunciar cualquiera de estos nombres estamos hablando de lo mismo, y por lo tanto el nombre solo refleja tu preferencia personal. La palabra religión proviene del vocablo latín religare, con su hermoso significado religar, reunir. La religión, cualquiera que sea su nombre, la entendemos como un conjunto de rituales, normas, símbolos, prácticas, creencias, cuya intención es conducirnos a la espiritualidad. Cada religión posee sus propias formas y todas, absolutamente todas, buscan en el fondo lo mismo. Pero la espiritualidad puede ser alcanzada por muchos caminos, no solo a través del camino de una religión. Todas aquellas actividades que te ponen en contacto con tu ser interno, con la bondad, con el amor y con la vida, son caminos para lograr la espiritualidad. La meditación, la oración, el arte, el contacto con la naturaleza, la música, el mar, la creación, la contemplación y apreciación de la belleza de la vida, los actos de generosidad, el silencio, el trabajo, la alegría, la tristeza, la soledad, la compañía, la religión, todos son caminos hacia la espiritualidad. Los padres necesitamos espiritualidad en nuestras vidas, necesitamos una estrecha unión con el ser superior como cada uno lo conciba. Los padres sabemos muy bien que de ninguna manera podríamos solos con el sagrado compromiso de criar a un hijo. Sabemos que hay duros momentos en la vida con nuestros amados hijos donde no supimos de dónde salió la solución, de dónde salió la curación, de dónde salió el dinero, de dónde salió la fuerza, de dónde la capacidad de producir milagros, de dónde la capacidad de amar incondicionalmente, aunque sea solo por un momento. Pero en el centro de nosotros mismos, ahí donde somos perfectos, ahí sabemos de dónde salió. Yo nací dentro de una familia católica, con una madre sumamente congruente con sus creencias religiosas, las cuales siempre ha practicado honesta y fielmente. Fui criada bajo el cobijo de esas creencias, fuertemente reforzadas en el colegio católico, donde recibí toda mi educación hasta los 15 años. Pero llegó un momento de mi vida en que no podía seguirme engañando. Me daba cuenta de que no sentía a Dios, no sentía su amor, no podía creer en Él y no estaba funcionando para mí todas esas prácticas y creencias religiosas dentro de las que había vivido toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Decidí entonces retirarme e iniciar mi búsqueda personal de Dios.
un proceso que me tomó algunos años y que todavía no ha terminado. Yo creo que nunca termina. Por principio fue necesario cambiarle el nombre porque la palabra Dios, que ahora me encanta, en aquellos momentos me resultaba desagradable debido a la imagen que se me había inculcado de él. Le llamaba entonces la divinidad, y esta forma me gustaba. Sentía que le hablaba a un amigo, un nuevo amigo, por cierto, que me caía muy bien, pero de cuyo poder y amor incondicional todavía dudaba. Luego intenté reconciliarme con la Madre Divina, representada en la Virgen María, porque de alguna manera intuía que al rechazarla estaba rechazando mi propia maternidad y mi propia feminidad, pero me era muy difícil identificarme con ella. La forma en que me la habían presentado era justamente la clase de mujer que yo no quería ser, y en cualquiera de sus múltiples representaciones no me podía sentir conectada con ella, aunque en verdad lo deseaba. La causalidad, o quizá la misma Virgen María, puso en mi camino la fotografía de una hermosa virgen hindú llamada Mahalakshmi. Me encantó desde el primer momento. A esa mujer tan viva, tan plena, sí quería parecerme, y de inmediato me identifiqué con ella, lo cual me resultó muy fácil debido a que no tenía ninguna predisposición en relación con ella. No la conocía. El símbolo de Mahalakshmi me sirvió como puente para reconciliarme con la Madre Divina y así con mi propia madre terrenal y mi propia maternidad. En una etapa de nuestro camino espiritual necesitamos de los símbolos. Así oramos ante un muñeco de madera o yeso, besamos una imagen resaltada en una medalla de oro o nos sentimos protegidos al sujetarla de nuestro cuello. Utilizamos un sinnúmero de símbolos, porque eso nos conectan con el ser superior representado en ellos. Los símbolos nos abren puertas, crean caminos, extienden lazos y provocan cambios de conciencia. Somos seres de símbolos y nuestra vida está llena de ellos. No obstante, en estas etapas posteriores del camino espiritual, los símbolos nos resultan necesarios para sentir y mantener ese contacto con lo divino. Se puede sentir a Dios en todas partes y en todo momento. Dios dejó de ser alguien afuera de uno mismo, separado y distinto. En esta etapa del camino espiritual no se requieren nombres especiales, ni formas específicas, ni elementos externos que nos confirmen nada, porque simplemente se sabe y se siente con una profunda certeza presente en cada célula, en cada átomo, en cada partícula de nuestro ser. En este punto del camino espiritual sabemos que Dios no se puede molestar si le llamamos con ciertos nombres: Jehová, Alá, Krishna, Jesús, Osiris, Om, y sabemos que no solo ama y escucha a los que le llaman de determinada forma. Tampoco podemos concebir que se moleste si cometemos errores y nos envíe castigos por ello, o que nos dé la espalda si lo buscamos por caminos diferentes: meditación, mantras, oraciones, cuarzos, arte, etc. Solo se concibe a un Dios amoroso, abundante, bondadoso, omnipresente, omnipotente, omnisapiente, misericordioso, incondicional, que desea que llegues a Él, que es tu hogar. Y si los cuarzos te llevan a Él, excelente. Y si tu religión te acerca a Él, excelente. Y si la música te conduce a Él, excelente. Y si debes cambiarle el nombre para encontrarlo, excelente. Y si tienes que crear tu propio símbolo para unirte a Él, excelente. Porque nuestro destino final es Él, que es el amor y la paz. A veces me cuesta mucho aceptar el hecho de que se le den a Dios características tan humanas, y lo peor del caso, que lo conciban como un ser humano enfermo, un gran neurótico que se molesta y se ofende cuando nos equivocamos y entonces nos da la espalda y se aleja de nosotros, sus hijos. Si hay tantos seres humanos realmente bondadosos, compasivos, respetuosos y amorosos, imaginémonos las dimensiones infinitas de la bondad, la compasión y el amor incondicional de Dios. Tarde o temprano todo ser humano sentirá la imperiosa necesidad de establecer una conexión espiritual, porque ahí es donde están la paz, la confianza en la vida y la fortaleza para sortear las tormentas a las que podemos enfrentarnos. Es interesante descubrir cuántas horas al día dedicamos a alimentar nuestro cuerpo físico y a embellecerlo a través de ejercicio, duchas, maquillaje, ropa, y cuán poco tiempo, tal vez nada, dedicamos al alimento espiritual. Si bien es cierto que nuestro cuerpo necesita atención y amor y tenemos la responsabilidad de cuidarlo, también es cierto que fortalecer la parte espiritual garantiza que todo en tu mundo externo fluya de manera más fácil. Eso sucede por una simple razón: el mundo material no se regula solo, y solo es reflejo y consecuencia de tu mundo interno.
de tu mundo espiritual. Si deseas lograr esa conexión con Dios, como quiera que le llames o lo concibas, pero no sabes cómo, solo necesitas desearlo, decir sí quiero, y Él encontrará la forma de llegar a ti. Él nos dio el hermoso regalo del libre albedrío y es el primero en respetarlo, de manera que si tú quieres, si tú le das tu permiso, podrá entrar en tu vida. Durante los años en que mi búsqueda de Dios era casi desesperada, yo estudiaba un entrenamiento en terapia familiar y por lo tanto hacía una profunda revisión y estudio de mi propia familia a la luz de lo que estaba aprendiendo. Pronto empezó a surgir en mí una enorme interrogante. Si bien en general la mía era una familia más o menos funcional, hubo bastantes situaciones y vivencias difíciles de las que pueden dejar una huella importante en la psique de cualquiera. Sin embargo, la personalidad de cada uno de mis hermanos y de mí misma, ahora todos adultos, no reflejan esos efectos. Pero hablaré de mi caso particular. Yo era una niña con muchos conflictos emocionales, con miedo a todo, a la gente, a la oscuridad, a los animales, a la soledad, al abandono, a la vida misma y hasta a Dios. Vivía con una constante sensación de angustia y una cantidad de temores que no podía manejar. Como sucede en esos casos, traté inconscientemente de compensarlo y controlarlo, desarrollando graves comportamientos obsesivo-compulsivos. Cada noche antes de dormir debía de modo imperativo hacer toda una serie de rituales que duraban más de una hora y que me dejaban exhausta y desgastada, pero si no los hacía simplemente no podía dormir. Mi día estaba también plagado de rituales esclavizantes e ideas obsesivas que me generaban un verdadero agotamiento mental, físico y emocional. Quien ha sufrido esta neurosis obsesivo-compulsivo sabe de lo que estoy hablando. Entiendo muy bien cuando algún paciente agobiado como yo lo estaba me describe sus rituales que tanto le hacen sufrir, pero sin los cuales no puede estar en paz, aunque de todos modos no lo está, porque ese es el sufrimiento de un obsesivo compulsivo. Se angustia de tener que hacer ciertas cosas y se angustia si no las hace. Aunado a estos fuertes síntomas, era una niña con una bajísima autoestima y con una gran tristeza crónica e inexplicable, que todo el tiempo, incluso en los momentos de juego y alegría, estaba presente. Se asomaban constantemente en medio de mis actividades y mis sueños. En pocas palabras, si en la actualidad conociera a una niña como era entonces, estaría realmente preocupada por ella y augurándole un sombrío futuro a menos que recibiera ayuda profesional de inmediato. Sin embargo, no sé precisar exactamente cuándo y exactamente cómo todos aquellos síntomas se fueron desvaneciendo y desaparecieron sin que yo misma me percatara. La primera vez que me di cuenta de ello ya era una adolescente con un buen grado de madurez y seguridad de mí misma, y con una gran capacidad de moverme en la vida, convirtiéndome después en una mujer adulta suficientemente sana. Por años me pregunté qué pasó, a dónde se fue todo aquello, en qué momento y en qué punto de mi camino lo dejé, y más aún, qué fue lo que provocó ese cambio. Un día, mientras meditaba frente al mar, me llegó las respuestas, una respuesta que se acomodó perfectamente en mi corazón y que ahora es una certeza. Por fortuna mi madre, como cualquiera, ha cometido algunos errores, pero ha tenido muchos aciertos, y el mayor ha sido orar, orar y orar por sus 9 hijos todos los días de todos los años de su vida desde que nos concibió. Y esta es mi certeza. Su oración me sanó a mí, sanó a mi padre y sanó a mis hermanos, de cuyas historias no me corresponde a mí hablar. Es cierto que en mi edad adulta he trabajado en mí misma por muchos caminos y muchas ganas y he llevado procesos de psicoterapia con la intención de curar mis heridas y ser una mejor persona, lo cual es ahora mi responsabilidad. También es cierto que la sanadora influencia de mi hermana Margarita durante los años de mi infancia y adolescencia fue sumamente importante para mí. Sin embargo, yo que soy una gran convencida de la efectividad y el valor de la psicoterapia, no puedo explicar el enorme cambio que se operó en mí en aquella etapa de mi vida, sin haber contado con la mínima atención y apoyo psicológico, ni siquiera humano, a mi problemática infantil. Y no me refiero solo a los cambios externos que tuve, la desaparición de aquellos comportamientos enfermizos y la aparición de comportamientos más sanos, sino también a aquel agobiante y doloroso estado interno que sencillamente dejé de experimentar y fue sustituido por uno de tranquilidad y confianza, reflejado como es natural en comportamientos más sanos. Quizás al leer esto te pase lo mismo que a mí. Mi parte racional se asoma y me dice:
Pudieron ser muchas cosas las que curaron tus problemas psicológicos de niña. Pudo ser el simple paso del tiempo, el simple cambio de edad, tu fuerte constitución interna, los nuevos amigos, los cambios hormonales o el sereno. Mi parte racional suele sabotearme con frecuencia, y efectivamente, tal vez pudo ser todo esto o cualquier otra cosa la que me curó. Pero aún viendo esta situación desde mi parte racional, no puedo pasar por alto el conjunto de hechos y eventos familiares que debieron provocar determinadas consecuencias en cualquiera de mis hermanos y en mí, y simplemente no ocurrió así. Quizá toda la luz recibida por las oraciones de mi madre sirvió para potenciarlas, todos esos elementos que me llevaron a la curación. Tengo dos alternativas: suponer que todo este asunto del poder de la oración es un hermoso cuento de hadas, una linda fantasía que suena bien, o suponer que es verdad, que algo bueno debe suceder al orar, cualquiera que sea la forma de hacerlo. Ejerciendo mi libre albedrío, elijo la segunda, por la sencilla razón de que me sirve más y me hace sentir segura, esperanzada, protegida, apoyada en este nada fácil asunto de ser madre, y porque es lo que hasta el día de hoy responde los cuestionamientos que tengo al respecto y a tantos casos de curación espontánea que he visto de cerca. Existen en la actualidad numerosos estudios, muchos de ellos realizados en rigurosas condiciones de laboratorio, que indican que la oración produce cambios significativos en la evolución de diversos males físicos. El doctor Herbert Benson de la Universidad de Harvard fue uno de los primeros en investigar los efectos benéficos de la oración y la meditación de la salud. Quizás el más convincente de estos estudios, publicado en 1988, fue el que efectuó el cardiólogo Randolph Bird en la Unidad de Enfermedades Coronarias del Hospital General de San Francisco. Con ayuda de una computadora se dividió a 393 pacientes en dos grupos. Uno lo constituían personas a las que apoyaban un grupo de oración, otro personas por las que nadie oraba. Nadie sabía a qué grupo pertenecía cada paciente. Los orantes solo se enteraban del nombre de pila de los enfermos y recibían una breve descripción de sus males. Se les pedía que rezaran diariamente hasta que fueran dados de alta, pero sin indicarles cómo hacerlo ni qué decir. 10 meses después, cuando el estudio llegó a su fin, se observaron varios beneficios importantes en los enfermos por quienes se había rezado. Tenían 5 veces menos probabilidades de necesitar un antibiótico que los del otro grupo. Su riesgo de padecer insuficiencia cardíaca congestiva era 2.5 veces menor. Corrían menos riesgo de sufrir un paro cardíaco. Si lo que se investigaba hubiese sido un fármaco o una técnica quirúrgica y no la oración, sin duda se habría anunciado a los 4 vientos como un avance científico. Pero, ¿por qué la oración sana física, emocional, mental y espiritualmente? No pretendo dar a entender que tengo la verdad y que esta es la única explicación, pero mis propias respuestas, que pueden no ser las tuyas, a estas interrogantes son las siguientes. Cuando oras por alguien, estás enviando a esa persona luz superior, luz divina, luz de Dios, energía cósmica o como te guste llamarle, una luz que abre e ilumina su conciencia y le ayuda a encontrar caminos y soluciones, cura su cuerpo y sus emociones, que da fortaleza y le permite tener una mayor conexión espiritual. Mientras más ores por alguien, más de esta luz sanadora recibirá. Betty J. Eady, autora de un hermoso libro donde comparte lo que vivió durante los momentos que estuvo clínicamente muerta, escribe: los cielos se abrieron de nuevo y vi la esfera terrestre que giraba en el espacio. Vi multitud de luces que se proyectaban desde la tierra como focos. Unas eran potentes y se lanzaban al cielo cual poderosos rayos láser. Me sorprendió saber que eran las oraciones de la gente sobre la tierra. Vi que los ángeles se precipitaban para contestar a las oraciones. Su trabajo les llenaba de alegría y amor. Les encantaba ayudarnos y su júbilo era grande cuando alguien rezaba con fe e intensidad suficiente como para suscitar una respuesta inmediata. Siempre respondían primero a las oraciones más potentes y más brillantes y acudían luego a los demás, hasta que atendían a todas ellas. Me dijeron claramente que se escuchaban y contestaban todas las oraciones que obedecían a un deseo. También me dijeron que no hay oración más importante que la de una madre por sus hijos. Son las plegarias más puras debido a su intenso deseo y en ocasiones a la desesperación que encierran.
Las madres tienen la capacidad de dar el corazón a sus hijos y de implorar a Dios con mucha fuerza para que les ayude. Hay diversas formas de oración. Una es la repetición conscientemente dirigida hacia una persona de esas hermosas y poderosas oraciones ya estructuradas. Otra forma es visualizar a la persona llena de luz o recibiendo la luz. Puedes también ofrecer tus esfuerzos del día al ser superior en quien tú crees para que los transforme en luz para esa persona. O bien, no solo pensar en la persona con amor, sino enviarle tu amor a donde quiera que esté, o también hablarle con Dios. Sin duda, cada uno tenemos nuestras propias formas de oración. Muchas veces la mejor manera de ayudar a alguien que amas es orando por él, porque al hacer más le quitas sus lecciones y si lo haces seguramente volverá a crear los problemas. Muchas veces lo único y lo mejor que puedes hacer por tu hijo es orar por él y confiar en que toda la luz, sabiduría y fortaleza que le envías con tu oración le ayudará a aprender y encontrar sus propias soluciones. Orar por nuestros hijos, cualquiera que sea la forma de hacerlo, es un gran regalo de amor que podemos darles. Una de las cosas que más nos dificulta creer en el poder de las oraciones es el hecho de que a lo largo de la vida demasiadas veces hemos pedido algo que nunca recibimos. En mi opinión, no se trata de que no haya sido escuchada y respondida nuestra oración, pues creemos que sí lo fue solo cuando sucede exactamente lo que pedimos y en el momento en que lo pedimos. Y si no es así, nos sentimos defraudados. Sin embargo, al orar por alguien es necesario recordar que no somos nadie para decidir acerca de lo que necesita esa persona en ese momento y que su alma tiene sus propios planes. Con frecuencia los padres cometemos este error al creer que un hijo debe cambiar tal cosa o debe elegir tal otra, o vivir tal experiencia o dejarla de vivir, olvidando que su alma y su ser superior saben mejor que nosotros lo que es bueno para él. Y como olvidamos esto, manipulamos su vida, su persona y hasta intentamos manipular a Dios para que haga lo que suponemos debe hacerse. Al orar por un hijo, no ores para que suceda algo específico, para que sea o deje de ser, para que haga o deje de hacer. Ora para que reciba toda la luz y la guía superior que le permitan encontrar el camino y las soluciones son buenas para él. A veces encontrará esa guía y las soluciones a través de diversos medios que se le pueden presentar, como puede ser un amigo, un terapeuta, un maestro, un libro, un medicamento, una película, un árbol, un deporte, un hobby, una canción. Orar por un hijo de esta manera es como darle apoyo extra a su alma para que haga lo que tiene que hacer. De cualquier manera, creas o no en el poder de la oración, te convendría probar un tiempo, analizar qué pasa. No puedes juzgar que algo no sirve si no lo has experimentado. No está por demás intentarlo. Quizá te sorprendas de lo que el universo, Dios, la vida, son capaces de hacer cuando les das la oportunidad de mostrárselo. Ser padres felices. La mejor forma de garantizarse ser buenos padres es ser padres felices. Qué lógico y verdadero suena esto cuando conocemos a una persona feliz, cuando vemos lo que hace, lo que siente, cómo se relaciona, cómo vive, cómo trabaja, cómo ama y cómo se ama. Una persona feliz está plena, disfrutando todo, hasta las pequeñas cosas, ama la vida y la abraza y se relaciona con otros, ya sean familiares, amigos o pareja. No porque los necesite para llenar sus vacíos, sino para compartir con ellos su abundancia y su plenitud. Mi amiga Annie Sterling me decía: Marta, me siento tan plena que me gustaría tener una pareja para compartir mi felicidad con él. Estar con una persona feliz es verdaderamente agradable. Ser pareja de una persona feliz es maravilloso y enriquecedor. Ser hijo de unos padres felices es sentirse seguro, amado y con el permiso de también ser feliz. Los hijos de padres infelices se sienten culpables cuando ellos son felices. ¿Qué hijo se puede ir a un viaje, a una fiesta o a cualquier actividad que le proporcione felicidad cuando sabe que dejó en casa a una madre o un padre llenos de amargura, sufriendo, lamentándose de lo horrible que es su vida? ¿Cómo un hijo se va a dar a sí mismo el permiso de ser feliz cuando sus padres no lo son? Mientras más feliz seas, mejor padre serás. Cuando hablo de felicidad no me refiero a esos momentos de efusividad que en algunas ocasiones podamos sentir, provocados por algo externo como una buena noticia, una buena relación, una vivencia estimulante. La felicidad no depende de lo que está pasando afuera, es un estado interno presente aún en los momentos difíciles de la vida.
tiene que ver más con la paz que con la euforia. Ese estado interno puede ser matizado y embellecido por momentos especiales, plenos y estimulantes, pero no depende de ellos para existir. Una persona feliz es feliz, no está feliz. Una madre divorciada me preguntó un día, ¿cómo puedo ser feliz cuando mi vida es tan difícil? No tengo pareja, mis hijos tienen muchas actividades y paso sola casi todo el día. Y continuó con una larga lista de quejas e inconvenientes. Una de las cosas que nos impide ser felices y que incrementa el sufrimiento en la vida es el significado que le otorgamos a lo que nos pasa. Por ejemplo, no tener pareja es algo muy malo. Una mujer sin pareja está incompleta y no es respetable. Estar sola es una desventaja. La soledad es terrible. 90% del sufrimiento es un subjetivo. Es ese significado negativo que le damos a las situaciones de la vida. Si bien no pretendo negar que hay algunas sumamente difíciles y dolorosas, la mayoría de las causas del sufrimiento se deben a nuestra forma de tomar lo que la vida nos presenta. Así, una madre, en lugar de lamentarse porque sus hijos ya crecieron y se han ido física o simbólicamente de la casa, el famoso momento del nido vacío, podría verle el aspecto positivo a esa situación y tomarlo como una ventaja, pues ahora tendrá mucho tiempo para hacer todas esas cosas que no pudo cuando sus hijos eran pequeños. La felicidad se construye. Esa es la buena noticia. Tú puedes hacer que tu vida sea plena y satisfactoria. Los siguientes son algunos de los tantos caminos para lograrlo. Primeramente, necesitas tomar la responsabilidad de tu propia vida y dejar de esperar que alguien externo te haga feliz. Sé muy bien que es más cómodo depender de otros para esto, porque así tendrás a quien echarle la culpa si las cosas van mal. Sé muy bien que es más cómodo decir, mi marido, mi esposa o mi hijo me tienen así, nervioso, aburrido, infeliz, obeso, deprimido, etc., que decir, yo no hago nada por cuidarme a mí mismo. Sé que es más cómodo decir como alguien me comentó en un curso, tengo una lista de 10 buenas películas que ya pasaron y me he quedado con las ganas de ver porque mi marido no me lleva al cine, que decir, yo no hago nada para proporcionarme esa gran alegría que me da ir al cine y me he dejado pasar 10 buenas películas. Por favor, convéncete de una vez por todas que nadie, absolutamente nadie, te puede hacer feliz y nadie está obligado a hacerlo porque esa es tu responsabilidad. Aun cuando a veces parece que alguien lo está haciendo, por ejemplo, al inicio de una nueva y buena relación, si supones que esa persona es la que te hace feliz, significa que le estás otorgando ese poder, de manera que si se va de tu vida, se lleva consigo la felicidad. Las buenas relaciones de pareja te hacen feliz no porque el otro te brinde algo que no tienes, sino porque te permite ver proyectadas en él o ella las partes más hermosas y luminosas de ti mismo. ¿No es maravilloso saber que ahí están dentro, que son tuyas, que aun si el otro se va puedes reactivarlas una y otra vez porque te pertenecen? Lo importante es que podamos reactivar esas hermosas partes de nuestras que tocamos cuando estamos enamorados, aún sin tener una pareja o cuando nuestra pareja no satisface nuestras expectativas. Cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente como caminos a la espiritualidad nos pueden llevar a vivir ese estado de fascinación y plenitud que sentimos cuando estamos enamorados. Es increíble cómo algo tan sencillo como una puesta de sol frente al mar puede provocar ese éxtasis que humedece los ojos, ensancha el corazón, eriza la piel y recorre el cuerpo y el alma como un bálsamo unificador. Deja de quejarte. Aprecia lo que sí tienes en lugar de lamentarte por lo que no tienes. Despierta una mañana con una pareja al lado, haz un recuerdo de todo lo bueno que tiene y luego date cuenta cómo cambian sus sentimientos. La acción de quejarte te quita mucha energía, te drena, te hace sentir impotente y amargado. Es así de simple. Si no te gusta lo que tienes en la vida, haz algo para cambiarlo. Si no quieres hacer nada, estás en tu derecho, pero deja de quejarte. Realiza actos de amor por ti. Cuando alguien te ama, te está enseñando cómo amarte a ti mismo.
Quien te ama te dice cosas hermosas, te regala algo bello, está pendiente de satisfacer tus necesidades, te complace, te apoya, te cuida, te expresa su amor de muchas formas. La idea es que tú aprendas a hacer contigo mismo lo que hace quien te ama, decirte cosas hermosas, regalarte algo bello, estar pendiente de satisfacer tus necesidades, complacerte, apoyarte, cuidarte, expresarte amor de muchas formas. ¿Cuántas veces dejamos de escuchar nuestras necesidades y deseos? ¿Cuántas veces ahogamos nuestros sueños y le decimos no a nuestros proyectos? ¿Cuántas veces ignoramos nuestros ciclos, nuestros derechos, nuestra naturaleza? Es cierto que las realidades de la vida a veces nos impiden satisfacer todo esto al 100%, pero también es cierto que si no puedes tener el océano completo, sí al menos una laguna. Si tienes una necesidad, un deseo, un sueño y no lo puedes satisfacer en la medida que quisieras, hazlo en la medida que sí puedas, congruente con tu realidad, tus posibilidades y tu tiempo. Pero no cometas el error de ignorarlos por completo, porque al hacerlo te convences de que tú no vales, de que tú no mereces, de que no vale la pena hacer ese esfuerzo por ti mismo, y este es un camino no seguro a la infelicidad. Y ese es un camino seguro a la infelicidad. Proponte cada día hacer un acto de amor por ti. Hay tantas formas. Cómprate eso que te gusta. Tómate unas horas en el día para conversar con un amigo, o para darte un baño de burbujas, o ir a un lugar especial, o para estar solo. Organiza tu salida al cine para ver la película que tantas ganas tienes. Ve al médico a revisarte ese dolorcito que no has atendido. Descansa, empieza hoy ese proyecto o ese curso. Y si no se te ocurre qué hacer para darte amor a ti mismo, pregúntale a tu cuerpo, pregúntale a tu mente, pregúntale a tus emociones, pregúntale a tu alma. Pregúntales qué necesitan y ten por seguro que te responderán. Realiza cosas que te gustan. Algún día leí que si pudiéramos ver un microscopio la estructura de la felicidad, veríamos que está compuesta por muchos momentos plenos. Cuando haces algo que te gusta, sea lo que sea, nadar, cocinar, conversar, caminar, leer, hacer el amor, trabajar, construir una mesa, jugar fútbol, todo esto puede despertar en ti sentimientos agradables. Hacer cosas que te gustan siempre te sanan, te motivan y te fortalece. Abrir nuevos caminos. Caminar siempre por el mismo camino nos llevará siempre al mismo lugar. Los caminos de la comunicación entre padre e hijo son casi siempre los verbales. Con frecuencia se encuentran agotados, bloqueados, desgastados, destruidos. Ya se han dicho todo. El mensaje del emisor ya no es recibido por el receptor. Tal vez el padre ha estado diciendo lo mismo durante años y el hijo ha reaccionado de la misma forma ante ese mensaje durante los mismos años, y te pregunto, ¿ha funcionado? Seguramente la respuesta es no, porque si hubiese funcionado, no habría necesidad de repetirlo. Siempre me ha impresionado cómo los seres humanos hacemos lo mismo durante años y de pronto esperamos que esta vez sí funcione, que esta vez pase algo diferente, que esta vez sí obtenga el resultado que busco. Pero la verdad es esta: caminar el mismo camino te llevará siempre al mismo lugar. Si quieres llegar a otro lugar, necesitas caminar por un camino diferente, así de simple. Cuando esos caminos de comunicación verbal se han bloqueado, es porque seguramente nos hemos estado comunicando desde el ego, en lugar de hacerlo desde el corazón. El ego está convencido de que él manda y ha olvidado que sí es muy importante en nuestras vidas, pero que está al servicio del alma. Cuando el ego no está al servicio del alma, se torna vengativo, competitivo, se engancha en frecuentes luchas de poder. Le gusta ganar, tener la razón, escuchar culpas, mentirse a sí mismo, sabotear el crecimiento interior. Y si nos estamos relacionando desde este plano de nuestro ego, es imposible establecer una relación de armonía y de amor. Afortunadamente hay otros caminos de comunicación que van mucho más allá de las formas que comúnmente manejamos. Son caminos sutiles, intangibles, espirituales, éteros, que traspasan las fronteras de los resentimientos y de la predisposición negativa hacia el otro. Estos últimos sentimientos, por cierto, provienen del ego, mientras que los caminos sutiles pertenecen al plano espiritual, conectan los corazones, unen las almas, hablan desde esa parte tuya donde eres luminoso y perfecto,
hacia la parte del otro donde es luminoso y perfecto. Cuando me encuentro frente a familias cuyos caminos de comunicación se han agotado, no puedo más que sugerirles que dejen ya de hablar. Ya se han dicho todo, nada funciona. Los mensajes no se emanan ni se reciben. El dolor y el resentimiento eclipsan cualquier intento de comunicación. Mi experiencia me ha enseñado que cambiar de estrategia y probar nuevos caminos funcionan, y funcionan muy bien. Por tanto, a continuación te ofrezco algunas prácticas que son formas efectivas para abrir esos nuevos caminos que conectan las almas, tanto si tu relación con tus hijos está afectada como si no lo está. Practicar lo siguiente te ayudará a fortalecer lazos y permitirá que el amor entre en tu hogar o se incremente. En lugar de usar tu energía en discutir, úsala en practicar esto por un tiempo. Observa qué pasa. Lo peor que puede suceder es que no funcione. Para realizar cualquiera de estas prácticas es necesario que te tomes unos minutos para estar en paz. No lo hagas cuando tengas asuntos pendientes como la comida en la estufa o minutos antes de la hora en que sales al trabajo, porque será muy difícil desconectarte de tus pendientes e involucrarte profundamente en la práctica. Si esto te ayuda, puedes poner música suave, prender un incienso, encender una vela o cualquier cosa que te sirva para tranquilizarte y te brinde la sensación de estar haciendo un trabajo profundo y especial. Antes de que lo preguntes, te lo voy a contestar. La gente siempre hace una pregunta. ¿Para qué? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿Qué va a pasar? Sería muy aventurado de mi parte responder específicamente a ello y prometerte que algo va a pasar. Lo único que te puedo decir es que absolutamente en todos los casos que he conocido donde los padres trabajaron comprometidamente, la relación con su hijo cambió de manera drástica. El hijo y el padre tuvieron muchas más apertura y buena disposición para comunicarse y llegar a acuerdos. Los resentimientos de ambos desaparecieron o por lo menos se suavizaron. Ambos comenzaron a tocar fácilmente sentimientos amorosos hacia el otro. La comunicación verbal fue más fácil y fluida, y aún los conflictos, pleitos, discusiones y desacuerdos asumieron otra carga emocional y energética, una más sutil y menos destructiva. Esto es absolutamente lógico si recordamos, y es necesario hacerlo, que el mundo exterior es solo un reflejo del mundo interior, que lo externo obedece a lo interno, que la luz diluye la oscuridad y el calor derrite la nieve. Trabajar en los planos internos siempre trae por añadidura un cambio positivo en los planos externos. Si bien en cada una de las prácticas te sugiero ciertos pasos a seguir, por favor no los tomes como receta de cocina. Mis indicaciones son solo una guía para que tengas claro sobre qué vamos a trabajar. Puedes modificarlas, ampliarlas o combinarlas entre sí. Puedes practicar una diferente cada vez o solo aquella que te funcionan mejor o las que te gustan más. Sigue tu intuición y tu propia guía interior. Si está bien para ti, puedes grabar las prácticas para que te sea más cómodo y fácil seguirlas. No te preocupes si lo estás haciendo bien o mal, solo hazlo. No hay formas correctas e incorrectas. Tampoco te preocupes si no te es fácil llevarlo a cabo. Hoy será más fácil que ayer y mañana más difícil que hoy. Te sorprenderá lo rápido que puedes desarrollar tu habilidad para trabajar en los planos internos, pues como dice Paulo Coelho, autor de El alquimista, cuando realmente deseas algo, el universo entero conspira para ayudarte. Si no puedes visualizar, no te preocupes, la energía sigue tu intención. Solo indica que quieres que suceda y confía en que está ocurriendo, porque créeme, está sucediendo. Preparación. Te sugiero que antes de iniciar cualquiera de las prácticas hagas lo siguiente. Siéntate cómodamente, respira tan lento y profundo como esté bien para ti. Usa tu respiración para soltar toda la tensión y todo lo que